Bueno, hola a todos. Me toca seguir con un tema que es difícil, ¿no? Que es el tema de lo que está pasando hoy en Palestina y específicamente en la Franja de Gaza, pero también en Cisjordania. Hoy por hoy, en Palestina se concentra el lugar de mayor barbarie del mundo en el que estamos hoy, de la mayor barbarie que es capaz este sistema capitalista, que tiene que ver con tener al Estado de Israel, que tiene uno de los ejércitos de punta del mundo y puesto al servicio de querer exterminar a un pueblo mayormente campesino que solamente quiere tener el derecho a existir en su propia tierra. Quería entonces empezar diciendo unas breves palabras sobre la historia, ¿no?, que tiene el pueblo palestino. Me estoy poniendo el tiempo. Una historia que empieza a finales del siglo XIX, cuando se funda el sionismo, como una ideología que considera que el pueblo judío es un pueblo y que como tal merece tener una nación. Pero claro, nace desde el principio como una ideología muy a la derecha, porque el lugar donde se busca establecer esta nación judía es un territorio donde de hecho ya había un pueblo viviendo ahí. En ese sentido es que después de los horrores del Holocausto, justamente la civilización europea, o al menos los gobiernos imperialistas de Europa, sienten la necesidad de lavarse las culpas de esos terribles crímenes cometidos y del antisemitismo que era moneda de cambio, moneda corriente en todos los países imperialistas de Europa, concediéndole a este movimiento sionista la posibilidad de fundar el Estado de Israel y el apoyo desde las Naciones Unidas y toda la institucionalidad burguesa para que eso pueda ser una realidad. Y así es como en 1948 el Estado de Israel se apodera del 78% del territorio de la Palestina histórica. Originalmente le habían asignado un 58%, pero bueno, fueron un poco más allá. Y una apropiación de un territorio que fue por una vía extremadamente violenta, por la cual se desplazó a la mitad de la población palestina que estaba viviendo en sus tierras, por la cual se crearon cientos de miles de refugiados que fueron a alojarse en Cisjordania, en Gaza o en los países vecinos. Se destruyó la mitad de las ciudades de Palestina y se cometieron masacres, como la masacre de Deir Yassin, donde asesinaron a sangre fría a 250 habitantes, en su mayoría mujeres y niños, que estaban en sus casas mientras los padres trabajaban la tierra. Y fueron y lo asesinaron así nomás y prendieron fuego su aldea. Y así en muchas otras a lo largo de Palestina. También en 1967, no contento y no satisfecho con esto, el Estado de Israel llevó adelante lo que se llamó la Guerra de los 6 días, en la cual se apropiaron del resto del territorio. Pero claro, formalmente ellos no podían decir que se habían adueñado de ese territorio, porque tenían un poco de resquemor de que en el mundo eso fuera mal considerado. Entonces lo que encontraron como solución fue ocupar el territorio de Gaza y de Cisjordania, pero sin anexarlo oficialmente, sin darle ciudadanía a todas esas personas que vivían ahí, e imponiendo un control militar. Es terrible la situación que han tenido desde entonces los palestinos, que no tienen su propia nación, que no tienen su propia ciudadanía, que no tienen su propia justicia, que no tienen su propio pasaporte, que no tienen ningún derecho a decidir sobre sus propias vidas, sobre sus propias tierras, que pueden ser detenidos ilegalmente, sin ningún tipo de justificación y por tiempo indeterminado, que pueden ser echados de sus hogares para que luego se dictamine en la justicia que esos hogares fueron abandonados y por lo tanto es lícito que sean vendidos a algún sionista con dinero. Y así llegamos a nuestro presente, en donde hace ya un buen tiempo Gaza y Cisjordania son consideradas las cárceles a cielo abierto más grandes del mundo, donde hay muros de 8 metros que dividen a la población entre sí. Entre distintas partes de Cisjordania solo hay 22 kilómetros de distancia y sin embargo, capaz una persona está todo un día para lograr atravesar los múltiples checkpoints que hay para atravesarlo. Es una situación realmente dramática, pero frente a la cual, al mismo tiempo, hay que reivindicar la heroica resistencia del pueblo palestino, que tiene una tenacidad
inaudita, impresionante, porque a pesar de estar siendo hace casi 100 años sitiados, amenazados, violentados, resisten en sus tierras, defienden su derecho a la existencia y eso es un testimonio de lo mejor que hay de la humanidad. Y esa resistencia se puede ver en cada pueblo que pelea contra los colonos que quieren todo el tiempo seguir corriendo las fronteras y establecer asentamientos en los territorios supuestamente palestinos. Esto se ve en el documental que salió este año, No Other Land, que la recomendamos. Está muy buena ese registro de cómo esas familias vienen, les tiran abajo las casas y dicen, bueno, a la noche cuando no nos vean las reconstruimos. Y van y lo hacen otra vez, ¿no? También se puede ver esa resistencia en la cultura, en la literatura. A mí me gusta estudiar la poesía palestina, que tiene grandes poetas y que da cuenta que a diferencia de lo que dice el sionismo, las personas palestinas no son infrahumanos, animales o terroristas antisemitas, sino que son un pueblo con una riquísima cultura, con intelectuales, con artistas, que vale la pena defender y por los cuales vale la pena construir nuestra solidaridad y que han producido hermosas, hermosas poesías también. Y en ese sentido también ha estado lo que fue la primera intifada, que fue una reacción de masas frente a la ocupación del Estado de Israel y que tuvo como protagonistas a las mujeres y a los jóvenes, que salieron a tirarles piedras, ya unos 45 años atrás, a los tanques del ejército de Israel y a dejar en evidencia para todo el mundo que el Estado de Israel no es la víctima en esta situación, sino que es el victimario de esos pibes, de esas pibas, de esas mujeres que están ahí queriendo vivir su vida. Y hoy, lamentablemente, Israel quiere sacarse de encima a esa heroica resistencia. Quiere buscar exterminar al pueblo palestino. Y esa es la tragedia que hoy se está desarrollando. Gaza pasó de ser la cárcel de cielo abierto más grande del planeta a ser un campo de concentración directamente. Y ahí es muy importante resaltar, y se discute mucho hoy por hoy, de los paralelos entre lo que pasa en Palestina y lo que fue el Holocausto nazi. Y realmente es así lo que se ve, porque al igual que en el Holocausto, el primer paso fue el desplazamiento y el despojamiento de sus propiedades a los habitantes nativos de la tierra. El segundo paso fue la construcción de guetos, donde esa población viva hacinada y donde el ocupante pudiera controlar el acceso al agua, a la comida, a los medicamentos, como ha sucedido durante las últimas décadas. Y el tercer paso, en el caso del Holocausto, y en el caso que estamos presenciando hoy también, es el exterminio, y el exterminio además a través de los medios tecnológicos del momento. Y eso se ve en Gaza, porque además el Estado de Israel lleva adelante intereses económicos del capitalismo muy grandes. No sé si sabían ustedes que los drones de última generación que le ofrecen las empresas de seguridad y vigilancia a los estados son probados en la ciudad de Gaza. La inteligencia artificial de punta para la seguridad, el cibercontrol, la vigilancia, se pone a prueba en los checkpoints en Gaza y en Cisjordania. Y las empresas hacen millones recabando data y tomando estos territorios como campo de prueba para sus tecnologías. Así como también lo vemos a Trump imaginando el que viene en los negocios inmobiliarios, una ribera de Medio Oriente, donde él y Netanyahu puedan tomar el sol frente al Mediterráneo. Una cosa completamente cínica, nefasta, genocida, completamente repudiable de gente que hay, que hacer lo que se hizo con Mussolini. Y en ese sentido es que también el Estado de Israel lleva adelante hoy por hoy el exterminio, el intento de exterminio del pueblo palestino en Gaza a través de la hambruna, que es además una de las herramientas más oscuras que hay para poder buscar acabar con un pueblo. Porque la hambruna no solamente debilita los cuerpos, sino que, por supuesto, cuando uno tiene el cuerpo debilitado, también se le empieza a ir el grado de conciencia o de reflexión o de acción que uno puede tener sobre las cosas. Y además buscan destruir los lazos sociales. Por eso hay solamente 4 centros de abastecimiento, tan grandes como una cancha de fútbol, donde ponen a tratar de que la gente compita entre sí, a ver quién se puede llevar la poca comida que hay para llevar. Y buscan romper los lazos de solidaridad. Pero yo creo que en eso no logran su objetivo porque
Ahora también a través de las redes sociales podemos ver muchas cosas y a mí al menos todo el tiempo puedo ver videos de la gente que vive en Gaza y cómo siguen compartiendo la comida que hay, cómo siguen resistiendo, cómo piden ayuda al mundo también para lo que están atravesando y cómo también mantienen en alto su orgullo de pertenecer al pueblo palestino. Y en eso, por último, una parte, un poco más grata, esto no es gratis para el Estado de Israel. Hay una presión internacional creciente hoy que no estaba 5, 10 o 15 años atrás. Hay inclusive estados capitalistas que dicen que van a reconocer o que reconocen al Estado palestino. Hay tensión al interior de Israel también. Eso es algo que señala un historiador de origen israelí, Ilan Pappé, que dice, esto a la larga va a significar la ruptura del Estado de Israel, porque contiene tanto a los judíos supuestamente laicos o progresistas y los colonos, que son los más extremistas en la religión y que quieren un Estado teocrático. Por ejemplo, hay un sector pequeño pero existente de jóvenes que se rehúsan a prestar el servicio militar obligatorio y que se bancan meses de cárcel por rehusarse porque no quieren ser parte de ese genocidio. Hay pibes que han interrumpido la voz de Israel para protestar contra el genocidio. Hay un montón de expresiones, incluso dentro del propio Estado de Israel, de gente que dice, no, esto que estamos haciendo es un genocidio y no lo podemos permitir. Y eso es súper valioso. Así como también la solidaridad internacional que podemos construir es la mejor manera de ayudar al pueblo palestino en esta situación que atraviesa. Acá en Filo nosotros tenemos el orgullo de el año pasado haber sido la primera agrupación en realizar una acción frente a los nuevos ataques de Israel. Pudimos hacer una radio abierta acá en el patio, cuyos videos llegaron hasta palestinos en Cisjordania, y eso nos llenó de orgullo. Y entendemos que ese es el camino a seguir. Queremos también hacer del Estado de Israel, tendría que ser un Estado paria en el mundo, por lo que está haciendo. Por eso también en estas elecciones, en las listas de Manuela Castañeira, planteamos que el Congreso argentino debería declarar persona no grata a Netanyahu. Una radio abierta que además hicimos acompañando los acampes que hacían los jóvenes en Estados Unidos, así que está buenísimo que también el tema de Estados Unidos esté en nuestra charla. Y por último decir que, así como el sionismo se ha radicalizado, también nos toca a todos nosotros radicalizarnos, a los explotados y oprimidos en todo el mundo. Tenemos que radicalizarnos para ponerle un freno a esta ultraderecha genocida, racista, de mierda, y que en ese sentido, se me escapó, y que en ese sentido eso empieza por organizarse y esto es un llamado a todos los que están acá presentes a organizarse, a militar, a involucrarse. No podemos quedar ajenos ante esto que está pasando y hay con quién, porque acá con el Yabasti y con el Nuevo Más, hay con quién pelear por el pueblo palestino, hay con quién pelear contra Netanyahu. También hacerse socialistas, cómo no, porque es claro que el imperialismo, el capitalismo, así como no frenó el holocausto al pueblo judío, tampoco va a frenar el genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino y lo que necesitamos es que gobiernen los trabajadores para que estas cosas no se permitan. Y por último, de esta manera también, este llamado a la acción, a la participación, a la radicalización, es el camino si queremos una Palestina libre, si queremos una Palestina única, laica, donde todos los pueblos puedan convivir en paz y socialista.